Hola, soy Aaron Alfonso, soy médico anestesiólogo y pertenezco a la unidad de pediatría del Hospital Universitario Son Espases. En esta sesión vamos a hablar acerca del acceso venoso central en pediatría. Este es el índice que vamos a utilizar y empezamos directamente hablando sobre la evidencia de utilizar el ecógrafo en pediatría. Ha demostrado buenos resultados tanto en reducción de número de intentos como en complicaciones y también en pacientes tan pequeños como 1500 gramos. Se han descrito series de casos con un éxito de 95% en los principales accesos venosos. La ecografía en pediatría nos va a servir también para distinguir entre arteria y vena y puede ser complejo precisamente en este tipo de pacientes porque pueden resultar tanto arteria como vena colapsables, incluso solamente con el peso de colocar la sonda ecográfica. Además, pueden resultar o pueden parecer pulsátiles por contigüidad y tendremos que utilizar el Doppler para diferenciar ambas. En la arteria encontraremos un pico sistólico a alta velocidad por encima de 60 centímetros por segundo, mientras que en la vena encontraremos una imagen bifásica y a menores velocidades. También tenemos que utilizar la ecografía para no puncionar y previamente a ello, evidentemente, reconocer si el vaso tiene una trombosis, especialmente en los pacientes que tengan factores de riesgo para tenerla. A los que nos dedicamos al paciente pediátrico nos gusta decir que los niños no son adultos pequeños, pero a veces sí que es cuestión de tamaño. Inicialmente vamos a hablar de la sonda ecográfica. Vamos a necesitar sondas que sean pequeñas para que sean más manejables y nos dejen más espacio para trabajar sobre la piel del paciente. Y además estas sondas trabajan a mayores frecuencias, lo cual nos da una mayor resolución en las pequeñas profundidades, como son 1 a 3 centímetros en las que se encuentran los vasos de los pacientes pediátricos. El tamaño también importa a la hora de elegir el vaso. De hecho, se ha visto que el factor que más influye sobre tener éxito o no al primer intento es el diámetro del vaso que elijamos. En todos los pacientes pediátricos, pero especialmente en los neonatos, el tamaño del vaso es mayor en el tronco brachiocefálico que en el resto. En estas tres gráficas se ve en el eje vertical el diámetro en milímetros de los vasos, inicialmente en la izquierda en la vena yugular interna, vena femoral en el centro y el tronco brachiocefálico en la derecha, y en el eje horizontal se ve el peso del paciente. Entonces vemos que en general el tronco brachiocefálico es el que mejor relación entre ambas tiene. En cuanto a la hora de elegir el dispositivo, inicialmente tenemos que ver cómo es la guía, ya que cuando el vaso sea pequeño, la guía curva, o también llamada punta en J, puede hacer bucle y nos puede costar a la hora de progresar a través del vaso, y podríamos tener ciertas ventajas si utilizamos guías rectas a partir de los 4,5 French hacia abajo. Finalmente, vamos a utilizar también el criterio del tamaño para elegir el diámetro del dispositivo que nosotros vamos a utilizar. Tenemos que ocupar menos de un tercio del diámetro del vaso. Además, sabemos que 1 milímetro corresponde a 3 French de tamaño del dispositivo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo le mido la vena que quiero puncionar y veo que tiene un diámetro de 3 milímetros. Como yo quiero ocupar un tercio de ese diámetro, veo que quiero ocupar 1 milímetro. Y hemos dicho justo antes que 1 milímetro corresponde a 3 French. Entonces vemos que la regla es bastante fácil. El diámetro del catéter expresado en French tiene que ser menor o igual al diámetro de la vena expresado en milímetros. Y esto es ocupando como máximo un tercio por ciento del diámetro. Pero sobre todo lo que tenemos que evitar es pasar de ocupar un 45% del diámetro del vaso, porque multiplica el riesgo de trombosis hasta por 13. Independientemente a ello, si no nos acordamos, pues donde busquemos tenemos diferentes tablas que nos pueden ayudar a elegir el catéter. Pero bueno, siempre es mejor, evidentemente, individualizar. En cuanto a otros usos de la ecografía, también nos va a ayudar a elegir el punto donde menor solapamiento tiene de la arteria con respecto a la vena que queremos pinchar, y vemos que existe una gran variación anatómica de la relación entre ambas estructuras. En estas tres gráficas vemos
la arteria femoral, la arteria carótida y la arteria subclavia y la posición de su vena correspondiente con respecto a ellas. Entonces tendremos que buscar con el ecógrafo cuál es el mejor sitio donde podemos funcionar sin tener tanto riesgo de lesionar la arteria. Vamos a ver los principales sitios de punción y vamos a dar, antes de explicar cada una de ellas, unas pinceladas generales. En cuanto a la infección, no hay diferencias en pediatría. Sí que las hay en riesgo de trombosis y en este caso la peor es la vena femoral. Como hemos adelantado ya, el tamaño determina el éxito y el tronco brachiocefálico es el de mayor tamaño, especialmente en pacientes neonatos. Como veremos, la vena femoral no es de las más utilizadas, pero sí que tiene especial interés en situaciones como maniobras de RCP, ya que está muy alejada del sitio donde los compañeros están trabajando haciendo la reanimación. Empezamos con la vena yugular interna. Es verdad que es un acceso venoso al que estamos bastante acostumbrados, por ello nos sentimos cómodos, pero no es una primera opción en el neonato. Es un vaso que es fácilmente colapsable. Además, puede resultar en pacientes muy pequeños, en pacientes prematuros, en una dificultad del retorno venoso cefálico y, bueno, en general ya hemos visto que tampoco es la de mayor diámetro. Si decidiéramos utilizar este acceso venoso, porque nos sentimos más cómodos, por ejemplo, vamos a colocar la cabeza hacia contralateral para tener mejor exposición, pero no más de 40 grados porque aumentaría el solapamiento con la arteria. En caso de elegir, elegiremos la derecha, ya que tiene mayor diámetro que la vena yugular interna izquierda y además se dirige de manera más recta hacia la aurícula derecha. Y también vamos a realizar tracción cutánea. Esto es importante. En las imágenes que vemos aquí al lado en blanco y negro, vemos dos ejemplos. En el primero no hemos realizado tracción cutánea, solamente hemos realizado rotación contralateral de la cabeza y hemos realizado hiperextensión cervical. Y justo debajo vemos la imagen ecográfica que nos deja y vemos que la arteria y la vena son más o menos del mismo tamaño, quizá un poquito mayor la vena. Sin embargo, cuando realizamos la tracción cutánea, primero que tenemos más espacio para trabajar nosotros, pero es que además cuando colocamos el ecógrafo vemos que la vena yugular ha aumentado considerablemente su diámetro, con lo cual muy interesante esta maniobra. Y cuando podamos, estaría recomendado realizar una punción longitudinal, pero solo en pacientes que sean mayores y que tengamos nosotros cierta destreza con el ecógrafo. El segundo que vamos a ver es el tronco brachiocefálico. Quizá no estamos tan acostumbrados, quizá no nos sentimos tan cómodos, pero es que es un acceso que se utiliza de manera más reciente y, como hemos comentado previamente, es la más gruesa y también ello implica una mayor tasa de éxito. Además, tiene menor colapso que otras venas, como pueda ser la yugular interna, y en este caso sí que elegimos el izquierdo porque tiene un trayecto más directo que la derecha. Sí que tenemos que hacer una punción longitudinal, una punción en plano, porque tenemos que vigilar que no pasemos la cara posterior de la vena, porque detrás de ella, o más profundo a ella, encontramos la pleura. Entonces, tenemos que descartar o tenemos que asegurar que no lesionamos el pulmón. Una ventaja que tiene el tronco brachiocefálico con respecto a la vena subclavia es que el tronco brachiocefálico sí que se puede realizar una compresión, entonces no está contraindicado en pacientes con coagulopatía, mientras que vemos que en la vena subclavia, precisamente por la clavícula, sí que es difícil comprimir en caso de una lesión vascular y esto es un punto negativo con respecto a la anterior. Podemos acceder a la vena subclavia por encima de la clavícula, pero tenemos mayor riesgo de lesionar la pleura, o por debajo de la clavícula. En el caso este tendríamos mayor dificultad para dirigir la guía hacia la aurícula derecha. Podemos utilizar la rotación hacia ipsilateral de la cabeza para intentar colapsar la parte de la yugular y así que evitar o reducir las posibilidades de que migre hacia craneal. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que cuanto más distal nos vayamos, menor será el diámetro y por tanto mayor será el riesgo de trombosis de esa vena. Finalmente vamos a hablar acerca de la vena femoral. La vena femoral en paciente pediátrico tiene un solapamiento con su arteria bastante alto, pero también bastante variable, especialmente en niños más pequeños.
En cuanto a la posición del miembro inferior, lo vamos a colocar en abducción y rotación externa, pero hay que tener en cuenta que en pacientes pequeños puede aumentar el solapamiento con la arteria y complicarnos el acceso venoso. Además, también tiene en su contra que tiene un tamaño un 40% menor que los otros troncos y no se iguala hasta los 6 años. Entonces, entre esto y el riesgo que habíamos comentado aumentado de trombosis, digamos que no es de lejos la primera opción de acceso venoso central. En cuanto a la punción, vamos a dar 2 pinceladas de diferentes técnicas y vamos a empezar con fuera de plano. Fuera de plano es cuando cortamos a la vena en su eje transversal, por lo tanto en la imagen ecográfica lo que vemos es un círculo negro. Si calculamos a la profundidad a la que estamos y nos alejamos del ecógrafo esa misma distancia, trazando un ángulo imaginario de 45 grados, podemos utilizar esto como trayecto que vamos a deslizar la aguja hasta que aparezca en el centro de nuestra imagen y en el centro de la vena. El problema es que no hemos visto cómo hemos ido avanzando la aguja por los diferentes tejidos, es decir, no hemos hecho un seguimiento dinámico sino estático y podemos lesionar todas las estructuras de alrededor e incluso las que están por debajo. Por lo tanto, no está recomendado en pediatría y menos en pacientes más pequeños como neonatos. La segunda opción es realizar un fuera de plano, pero redirigiendo. ¿En qué consiste? Meto la aguja y en el momento que veo que estoy por encima de la vena, retiro la aguja, redirijo hacia más profundo, vuelvo a ver que todavía no estoy dentro, entonces vuelvo a retirar y vuelvo a avanzar en una posición más profunda hasta que veo que finalmente ya sí que estoy. El problema es que he hecho múltiples pinchazos y puedo tener mayor riesgo de complicaciones. Además, hemos vuelto a hacer un seguimiento estático y no dinámico. No hemos visto a la aguja moverse por los tejidos. ¿Cómo podemos ver la aguja moverse por los tejidos? Utilizando un fuera de plano desplazando. Es decir, en el momento que yo veo que estoy por encima de la vena, deslizo el ecógrafo, pero utilizo la misma dirección de la aguja, veo que todavía no estoy, vuelvo a deslizar y vuelvo a avanzar hasta que me vuelve a aparecer el punto blanco que corresponde a la aguja ya dentro del vaso. El problema es que necesitamos bastante espacio para ir deslizando el ecógrafo. ¿Cuál es nuestra alternativa y cuál es una técnica que podemos recomendar? Aunque es complejo, se necesita cierta destreza, pero es buena cuando tenemos poco espacio. Y es realizar lo mismo que la anterior, pero en vez de desplazando, lo que vamos a ir haciendo es basculando el ecógrafo de tal manera, vamos a ver, de tal manera que vamos a ir alejando el ecógrafo hasta que coincida la entrada de la aguja, ahí está, con el vaso. La última técnica que vamos a ver, lo que pasa es que es compleja, hay que tener cierta destreza y también tiene que tener el vaso cierto tamaño, es la punción en plano. Como vemos en este caso, lo que vamos a hacer es ir avanzando y podemos ver cómo es el trayecto entero de la aguja. Esto lo vamos a utilizar cuando queremos ver todo el recorrido de la aguja para estar seguros de que no pasamos la cara posterior, sobre todo cuando no queremos lesionar estructuras más profundas a la vena, como podría ser, por ejemplo, no lesionar la pleura en el acceso del tronco brachiocefálico. Así es como se vería esta imagen en un paciente real. Entonces, fuera de plano la vamos a utilizar cuando queramos vigilar estructuras de alrededor, cuando la vena sea pequeña o cuando tengamos poca destreza. En plano lo vamos a utilizar cuando queremos reducir el riesgo de transfixiar la vena y dañar así estructuras que estén profundas a esta, o cuando la estructura sea ciertamente grande y nosotros tengamos experiencia como para hacerlo. ¿Tenemos usos complementarios de la ecografía vascular? Pues sí, quizá no están tan extendidos como la evaluación de la vena o como la guía de la punción, pero sí que tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ver dónde está posicionado mediante la ecocardiografía y también tenemos la posibilidad de descartar complicaciones como neumotórax, con una sensibilidad, especificidad similar a la de la radiografía, incluso mayor, y además con la ventaja de que lo podemos realizar en el mismo momento, también podemos realizarlo de manera repetida, podemos recolocar el catéter en caso de ser necesario y además siempre estamos evitando la radiación al paciente.
Alternativas. Siempre que tengamos que realizar una técnica, tenemos que plantearnos si realmente es necesaria esa o tenemos otras alternativas. Y en este caso podemos hacer un acceso venoso que sea central, es decir, que termine en las cavas inferior o superior o en aurícula derecha, pero no accediendo en los vasos que hemos visto, sino en vasos más periféricos. La ventaja que tenemos es que al tener estructuras que son menos importantes, tenemos menor riesgo de una lesión de precisamente estructuras vitales. Además, se ha demostrado menores bacteriemias en UCIs pediátricas y menor desplazamiento de los catéteres, ya que, entre otras cosas, están fijadas en sitios con menor sudoración y también sobre estructuras o sobre superficies más regulares que permiten que haya una mejor fijación a la piel. Por último lugar, vamos a ver la vena umbilical. Simplemente comentar que en pacientes que tengan menos de 2 días de vida podemos canalizarla. No se recomienda, o no lo recomiendan los expertos, canalizar por encima de los 5 días y una vez canalizada podríamos utilizarla entre 10 y 14 días, que es el tiempo que se mantiene permeable. Nos da bastante margen como para, de manera programada y tranquilamente después de rehidratar al paciente, conseguir un nuevo acceso central. Como conclusiones, utilizaremos la sonanotomía para evaluar el vaso. El vaso que mayor calibre tiene y que también se ha visto mayor tasa de éxito es el tronco brachiocefálico. Podría ser la primera elección en pacientes pequeños. Si utilizamos la vena yugular interna porque es muy frecuente y tenemos más experiencia, tenemos que elegir la derecha y realizar tracción para aumentar las posibilidades de éxito y no girar la cabeza más de 40 grados a contralateral. En cuanto a la vena femoral, sabemos que tiene mayor trombosis y también mayor tamaño hasta los 6 años. En cuanto a la exploración, siempre vamos a comparar el diámetro de las diferentes venas que tenemos como opciones y vamos a elegir la que mejor diámetro tenga y además en la que mejor, o mejor dicho, menor solapamiento tenga con su arteria. Y en cuanto a la punción, recordad que si entramos fuera de plano, podemos utilizar la técnica de basculación si no tenemos mucho espacio y que si el vaso es grande y nosotros tenemos cierta experiencia, podemos utilizar la técnica en plano. Esta es la principal bibliografía que he utilizado para hacer la sesión y aquí os dejo también mi email en caso de que tengáis alguna duda, no dudéis en contactarme. Muchas gracias.